Una viuda en la hacienda. Una joven viuda, embarazada de 7 meses, fue arrancada de su cama en medio de la noche y arrojada a una casa abandonada que todos evitaban, sin comida, sin agua, sin nadie cerca. Ella pensó que moriría allí sola, con su hijo naciendo en sus manos, hasta que el dueño de aquellas tierras apareció e hizo una propuesta que nadie esperaba. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale a me gusta, porque esta historia te mostrará que a veces la desesperación nos lleva exactamente a donde necesitamos estar. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias conmovedoras. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes. El interior de los Altos de Jalisco, en 1905, era una tierra de contrastes violentos. Las haciendas de agave y ganadería se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mares verdes de riqueza para algunos, océanos de sudor y lágrimas para muchos. La estructura social, aunque formalmente distinta a la anterior, mantenía intactas las jerarquías de poder. Los hacendados eran ley en sus tierras. Sus palabras valían más que documentos oficiales. Sus caprichos dictaban destinos. Sus decisiones no conocían apelación. En los pueblos pequeños que salpicaban la región de las grandes propiedades, la vida giraba en torno a las haciendas. Quien no trabajaba directamente para los hacendados dependía del dinero que ellos movían. El cura necesitaba las generosas donaciones para mantener la iglesia. El tendero necesitaba los víveres que las haciendas compraban. El herrero necesitaba los caballos que los hacendados adquirían. Todo y todos orbitaban alrededor de esos hombres poderosos. Para las mujeres de esa época, la existencia era aún más restringida. Una mujer soltera vivía bajo la tutela del padre, una mujer casada bajo el dominio absoluto del marido y una viuda quedaba a merced de la familia del difunto esposo, especialmente si no tenía bienes propios o familia que la protegiera. La ley era clara. La mujer necesitaba un hombre que respondiera por ella, que la representara, que controlara sus decisiones y su vida. Soledad tenía 34 años cuando su mundo se derrumbó por completo. Era una mujer de estatura mediana, con cabello castaño que solía recoger en un moño sencillo. Su rostro tenía rasgos delicados, pero había una firmeza en su mirada que revelaba fuerza interior. Sus manos eran finas, pero competentes. Manos que sabían coser, cocinar, cuidar de un hogar. Usaba un vestido sencillo de tela sencilla, nada lujoso, pero siempre limpio y bien cuidado. 6 meses antes, Soledad era esposa de Ramiro Montes, un hombre de 38 años que trabajaba como capataz en una hacienda mediana de la región. Se habían casado hacía solo 2 años, después de que Soledad enviudara por primera vez a los 29 años, quedando sin hijos de ese primer matrimonio. Ramiro parecía un buen partido, trabajador, respetado, de familia establecida en la región. El matrimonio no era de gran pasión, pero tenía solidez. Ramiro proveía el sustento. Soledad cuidaba de la casa que compartían en los fondos de la propiedad de los padres de él. Había respeto mutuo, compañía en las comidas, conversaciones sobre el día al atardecer. Cuando Soledad descubrió que estaba embarazada hacía 6 meses, ambos recibieron la noticia con alegría sincera. Sería el primer hijo de ambos. Una bendición después de años esperando, pero entonces vino el accidente. Ramiro estaba ayudando a reparar el tejado de la casa principal de la hacienda donde trabajaba. Era una tarde común de trabajo, el sol fuerte de finales de febrero, el calor denso que dejaba el aire pesado. Nadie sabe exactamente cómo sucedió. Algunos dijeron que una teja cedió. Otros juraron que Ramiro resbaló en una viga suelta. El hecho es que cayó de una altura de casi 5 metros, golpeándose la cabeza contra las piedras del patio. Soledad estaba en la casa de sus suegros, ayudando a su suegra con la preparación de la cena, cuando escucharon los gritos. Corrió hasta el lugar del accidente y encontró a su esposo en el suelo, sangre escurriendo de un corte profundo en la frente, los ojos semicerrados, la respiración débil e irregular. Aún estaba vivo cuando se arrodilló a su lado, tomándole la mano e implorándole que resistiera. Ramiro vivió 2 horas más, nunca recuperó la conciencia.
Murió a media tarde, con Soledad sosteniendo su mano, susurrando oraciones que apenas podía articular entre sollozos. Ella tenía 3 meses de embarazo y acababa de perder a su segundo marido. El velorio fue breve, el entierro aún más. La familia Montes no era de demostraciones exageradas de emoción. El padre de Ramiro, don Rafael Montes, era un hombre duro de 56 años, con bigote canoso y ojos siempre desconfiados. La madre, doña Elvira, era una mujer delgada y severa de 52 años, que rara vez sonreía. También estaban los 2 hermanos de Ramiro, Octavio, de 35 años, casado y con 3 hijos, y Marta, de 28 años, también casada. En los primeros días, tras la muerte de Ramiro, la familia Montes trató a Soledad con una frialdad educada. Ella continuó viviendo en la casita de atrás, siguió tomando sus comidas con la familia, siguió ayudando con las tareas domésticas, pero había algo diferente en el aire, una tensión que crecía cada día, miradas que no se decían en voz alta, conversaciones que cesaban cuando ella entraba en el cuarto. Fue Octavio quien finalmente sacó a relucir lo que todos pensaban. Era una noche de domingo, 3 semanas después de la muerte de Ramiro. La familia estaba reunida para la cena, cuando Octavio, después de terminar su porción de frijoles con arroz, se limpió la boca con el dorso de la mano y miró a Soledad al otro lado de la mesa. El accidente de Ramiro fue un viernes, día 13. Octavio dijo, como si solo estuviera haciendo una observación casual, y acababas de discutir con él esa mañana, ¿no es así? Soledad sintió la sangre helarse en sus venas. Era verdad que ella y Ramiro habían tenido una discusión la mañana del accidente, algo banal sobre dinero para comprar tela para ropa de bebé, pero se habían reconciliado antes de que él saliera a trabajar, como siempre hacían después de cualquier pequeño desacuerdo. No fue una discusión de verdad, respondió Soledad con calma, aunque su corazón latía fuerte. Fue solo un malentendido sobre los gastos de la casa, cosa de pareja. Octavio inclinó la cabeza, fingiendo considerar sus palabras. Curioso, porque Juan, que trabaja en la misma hacienda, me dijo que Ramiro llegó ese día muy perturbado. Dijo que tenía la cabeza lejos, preocupado con cosas de casa. ¿Qué estás insinuando, Octavio?, preguntó Soledad, sintiendo la ira comenzar a hervir bajo la piel. No estoy insinuando nada, respondió Octavio, pero sus ojos decían lo contrario. Solo encuentro curioso que mi hermano haya muerto justo después de discutir con su esposa. Un hombre distraído comete errores fatales. Eso es un disparate, dijo Soledad, su voz temblando de indignación. Sabes que yo amaba a Ramiro. Fue entonces cuando don Rafael, el patriarca, intervino. Su voz era baja, pero tenía el peso de una sentencia. Soledad, debes entender nuestra posición. Mi hijo está muerto. Tú estás embarazada de 7 meses. En meses tendrás un niño que alimentar y no tienes medios propios de sustento. Yo puedo trabajar, dijo Soledad rápidamente. ¿Puedo coser? ¿Puedo lavar ropa? ¿Puedo? ¿Vas a trabajar embarazada?, doña Elvira interrumpió, su voz fina como una navaja. Y luego, con un recién nacido en brazos, ¿quién va a contratar a una viuda con bebé? Yo me las arreglaré, insistió Soledad, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Octavio se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. El problema, Soledad, es que ya no eres nuestra responsabilidad. Ramiro murió. Ya no eres parte de esta familia. Las palabras cayeron como golpes físicos. Soledad miró alrededor de la mesa, buscando alguna señal de desacuerdo, alguna voz que se levantara en su defensa. Marta evitaba su mirada, concentrada en su plato. Doña Elvira tenía una expresión de piedra. Don Rafael solo observaba, esperando su respuesta. «No tengo a dónde ir», dijo Soledad, y fue la primera vez que el pánico real tiñó su voz. «Mi familia murió hace años. No tengo parientes cercanos. ¿A dónde esperan que vaya?» «Eso no es problema nuestro», dijo Octavio con una crueldad casual. «Eres joven aún, 34 años. Puedes encontrar otro marido, quizás alguien que acepte a una viuda con un hijo de otro». Don Rafael levantó la mano, silenciando a su hijo. «Soledad, no somos personas crueles. Puedes quedarte aquí hasta que el niño nazca. Pero después de eso,
Necesitas encontrar otro lugar para vivir. Esta casa es pequeña, y Octavio traerá a su familia a vivir con nosotros. No hay espacio para ti. Soledad sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero no las dejó caer. No les daría la satisfacción de verla llorar. Se levantó de la mesa, las piernas temblándole, el vientre pesado, haciendo de cada movimiento un esfuerzo, y salió de la casa principal. Caminó hasta la casita de atrás que había compartido con Ramiro, cerró la puerta y, finalmente, permitió que las lágrimas cayeran. Las semanas siguientes fueron de creciente tensión. Soledad apenas salía de la casita. Comía poco, dormía menos aún. El vientre seguía creciendo, el bebé moviéndose cada vez más fuerte dentro de ella. Pasaba las noches despierta, una mano sobre el vientre preguntándose ¿qué futuro tendría ese niño? ¿A dónde irían? ¿Cómo conseguiría comida? ¿Cómo sobreviviría sola, sin familia, sin recursos, en una sociedad que no tenía lugar para mujeres sin protección masculina? Soledad intentó buscar trabajo en el pueblo cercano. Tocó varias puertas, ofreciendo sus servicios como costurera, cocinera, lavandera. Pero todas las puertas se cerraron. Una mujer embarazada y sin marido era vista con desconfianza. Algunas mujeres fueron directas en la negativa, diciendo que no querían problemas en sus casas. Otras simplemente dijeron que no necesitaban ayuda, aun cuando era obvio que la necesitaban. El cura del pueblo, padre Ignacio, un hombre de 60 años, con barriga prominente y voz atronadora, tampoco ofreció ayuda. Cuando Soledad fue a buscarlo, implorando orientación, él la miró por encima de sus gafas redondas y le dijo que debería rezar más, pedir perdón a Dios por sus pecados y confiar en la providencia divina. No ofreció un solo centavo de ayuda concreta. No sugirió ninguna solución práctica. Fue entonces cuando Soledad percibió una verdad amarga. Estaba completamente sola en el mundo. Nadie la ayudaría, nadie la acogería. Era un problema que todos querían que simplemente desapareciera. La situación llegó al límite una fría noche de agosto. Soledad estaba durmiendo cuando escuchó golpes fuertes en la puerta de la casita. Despertó asustada, el corazón desbocado, y antes de que pudiera preguntar quién era, la puerta se abrió con violencia. Era Octavio, acompañado por don Rafael y dos hombres que Soledad no reconoció. «Es hora de que te vayas», dijo Octavio sin preámbulos. Soledad se levantó de la cama con dificultad, el vientre de casi 8 meses haciendo trabajoso cada movimiento. «¿Cómo así? El bebé aún no ha nacido». Su padre dijo que podía quedarse hasta... «Cambiamos de opinión», interrumpió don Rafael. «No te queremos aquí ni un día más. Recoge tus cosas ahora». «¿Pero a dónde voy?», preguntó Soledad, el pánico evidente en su voz. «Son casi las 10 de la noche. Hace frío. Estoy embarazada de 8 meses. Debiste haber pensado en eso antes», dijo Octavio. «Ahora toma tus cosas o te llevamos así, solo con la ropa puesta». Con las manos temblando, Soledad juntó sus pocas posesiones en un bulto: 2 mudas de ropa, un chal de lana, un rosario, una jarra de lata, algunos retazos de tela, todo lo que poseía en el mundo. Los hombres la observaban con miradas duras, sin un ápice de compasión. Cuando terminó, Octavio tomó el bulto de sus manos. «Vamos», dijo, sujetando su brazo con fuerza. La llevaron hasta una vieja carreta que esperaba afuera. Soledad fue prácticamente arrojada en la parte trasera, entre sacos de víveres y herramientas oxidadas. Octavio subió adelante, tomó las riendas y espoleó al caballo hacia adelante. Don Rafael y los 2 hombres se quedaron observando la carreta alejarse en la oscuridad. El viaje duró casi 1 hora. Soledad intentó preguntar a dónde iban, pero Octavio no respondió. Solo guiaba la carreta por caminos de tierra cada vez más estrechos, cada vez más alejados de la civilización. La luna estaba casi llena esa noche, arrojando una luz plateada sobre los campos de agave que se extendían hasta el horizonte. Finalmente, la carreta se detuvo. Octavio bajó y caminó hasta la parte trasera. «Llegamos», dijo, sacando a Soledad sin delicadeza. Soledad miró a su alrededor y sintió el miedo apretarle la garganta. Estaban en medio de la nada. Frente a ella había una casa vieja, una construcción de adobe que parecía no haber sido habitada en años. Las paredes estaban agrietadas,
El techo tenía agujeros visibles incluso en la penumbra. La puerta estaba medio caída. No había otras construcciones cerca, solo la densa vegetación y los campos de agave extendiéndose a lo lejos. «¿Qué es este lugar?», preguntó Soledad, su voz apenas saliendo de su garganta. «Esta era la casa del antiguo administrador de la hacienda Santa Cruz», explicó Octavio con indiferencia. «Fue abandonada hace unos 5 años. Nadie vive aquí, nadie viene aquí. Es perfecto para ti». «No puedes dejarme aquí», dijo Soledad, el pánico transformándose en desesperación. «No hay comida, no hay agua, no hay nada. Voy a morir aquí, mi hijo va a morir». Octavio arrojó el bulto de Soledad al suelo, frente a la puerta de la casa. «Debiste haber pensado en eso antes de traer mala suerte a nuestra familia. Mi hermano está muerto por tu culpa. Ahora aprenderás lo que es sufrir de verdad». «Octavio, por favor». Soledad cayó de rodillas, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Por favor, no hagas esto. Ten piedad. Piensa en el bebé. Es sobrino de tu hermano. Es tu sangre. Ese bastardo no es sangre nuestra». Escupió Octavio las palabras con asco. «Vaya uno a saber si es hijo de Ramiro. Ya estuviste casada antes. Vaya uno a saber qué hacías cuando él no miraba». La crueldad de aquellas palabras dejó a Soledad sin respuesta. Octavio le dio la espalda, subió a la carreta y, sin mirar atrás ni una sola vez, espoleó al caballo de vuelta por el camino. El sonido de las ruedas y los cascos fue disminuyendo hasta desaparecer por completo, engullido por la noche. Soledad se quedó allí, arrodillada en la tierra fría, escuchando el silencio absoluto que la rodeaba. No había sonidos de personas, no había luces de casas, no había nada más que la oscuridad, el frío y el miedo. Puso las manos sobre el vientre y sintió al bebé moverse, ajeno a la desesperación de su madre. Lentamente, Soledad se levantó. Le dolían las rodillas, le dolía la espalda, todo le dolía. Cogió el bulto del suelo y empujó la puerta de la casa abandonada. La puerta chirrió fuerte, un sonido siniestro que resonó en la noche. El interior estaba completamente a oscuras. Soledad no podía ver nada, pero podía oler el moho. Podía escuchar pequeños ruidos que sugerían ratones u otros animales. Entró despacio, tanteando con las manos hasta encontrar una pared. Siguió la pared hasta un rincón y se sentó allí, apoyando la espalda contra el adobe frío y húmedo. Se envolvió en el chal de lana, que era demasiado fino para aquel frío de agosto, y abrazó el vientre. Soledad no durmió esa noche. Se quedó sentada en el rincón oscuro de la casa abandonada, escuchando los ruidos de la noche, sintiendo el frío penetrar sus huesos, pensando que tal vez Octavio tenía razón. Quizás realmente moriría allí sola, olvidada, y su hijo moriría con ella, sin conocer un solo día de vida. Los primeros rayos de sol, entrando por las rendijas de la casa abandonada, despertaron a Soledad. Finalmente se había quedado dormida de agotamiento en las últimas horas antes del amanecer, aún sentada en el rincón donde se había refugiado. Su cuerpo estaba dolorido, rígido por el frío y la postura incómoda. El vientre pesaba, la espalda palpitaba, la garganta estaba seca como lija. Con dificultad, Soledad se levantó y finalmente pudo ver el lugar donde había sido abandonada. La luz del día revelaba una construcción que un día fue sólida, pero ahora estaba en estado de decadencia avanzada. La casa tenía 2 cuartos principales, una sala más grande al frente y un dormitorio más pequeño en la parte de atrás. Las paredes de adobe presentaban grietas profundas en varios puntos. El piso era de tierra apisonada, irregular y húmedo. El techo de tejas tenía agujeros que dejaban ver el cielo, y había señales de filtración en las paredes donde el agua de lluvia entraba. En el cuarto de adelante había restos de muebles destruidos, pedazos de una mesa que se había podrido, un banco roto por la mitad, trozos de lo que parecía haber sido losa. Telarañas cubrían todos los rincones. En el suelo, Soledad podía ver marcas de pequeños animales, probablemente ratones y zarigüeyas que habían hecho de aquel lugar su refugio. Soledad caminó hasta la puerta y miró hacia afuera. La casa se encontraba en un pequeño claro, rodeada de vegetación densa por un lado y por otro por interminables hileras de plantas de agave. No había otras construcciones visibles.
El camino de tierra por donde Octavio la había traído estaba mal definido, casi borrado por el monte que crecía sobre él. Era como si aquel lugar hubiera sido deliberadamente olvidado, removido de la memoria de la gente. La sed y el hambre pronto se volvieron urgentes. Soledad exploró los alrededores inmediatos de la casa y encontró, para su alivio momentáneo, un pozo viejo a unos 50 metros de distancia. La estructura de piedra a su alrededor estaba parcialmente derrumbada, pero cuando se inclinó y miró hacia abajo, pudo ver el brillo del agua allí abajo. No tenía balde, no tenía cuerda. Soledad tuvo que improvisar, amarrando su jarra de lata a una tira de tela que rasgó de su propia falda y bajándola lentamente hasta que tocó el agua. El agua estaba helada y tenía un sabor ligeramente terroso, pero era agua. Soledad bebió ávidamente, matando la sed que la atormentaba desde la noche anterior. Luego, llenó la jarra de nuevo y la llevó de vuelta a la casa, guardándola cuidadosamente. No sabía cuándo podría buscar más. En cuanto a la comida, no había nada, absolutamente nada. Soledad basculó cada rincón de la casa, esperando encontrar quizás algunos granos olvidados, una raíz, cualquier cosa. Pero la casa estaba completamente vacía. Salió y caminó por el perímetro de la propiedad, buscando árboles frutales, plantas comestibles, cualquier cosa que pudiera meter en el estómago, que ya le rugía de hambre. Encontró algunos árboles silvestres de nopal creciendo cerca de la vegetación. Muchas de las tunas que estaban en el suelo estaban podridas, pero logró recolectar un puñado de las que aún estaban buenas en las ramas más bajas. Comió algunas allí mismo, el jugo dulce explotando en su boca, y guardó el resto en el pliegue de su chal. Era poco, muy poco, pero era algo. Los días siguientes fueron una lucha desesperada por la supervivencia. Soledad se despertaba con el sol, buscaba agua en el pozo, buscaba frutas y raíces comestibles en los alrededores. Encontró algunas hierbas silvestres cerca de un arroyo que descubrió a unos 200 metros de la casa. Las hojas eran comestibles, si se cocinaban bien, pero ella no tenía fuego, no tenía olla. Intentó comerlas crudas y pasó el resto del día con dolor de estómago. Las noches eran el peor momento. El frío de agosto era penetrante en aquella región del interior jalisciense. Soledad se acurrucaba en el chal fino y en su propia ropa, temblando en el rincón donde dormía. El bebé se movía constantemente dentro de ella, patadas y puñetazos de un niño que crecía incluso en medio de la privación. Conversaba con el bebé en las noches largas y solitarias, una mano sobre el vientre, prometiendo que encontraría una manera de sobrevivir, que no dejaría morir a ese niño antes de que naciera. Al cuarto día, Soledad encontró un hormiguero de chicatanas cerca de la casa. Recordó historias que había oído sobre gente del campo que comía esas hormigas grandes, diciendo que eran nutritivas. Con un asco inicial, pero impulsada por el hambre creciente, logró capturar algunas y, cerrando los ojos, se las comió. El sabor era extraño, terroso, pero era proteína, era algo sólido en su estómago vacío. También intentó hacer fuego, juntando ramitas secas e intentando la técnica antigua de fricción que había visto usar a los hombres. Pero sus manos, poco acostumbradas a ese tipo de trabajo, solo terminaron heridas y doloridas. El fuego no aparecía. Se rindió después de horas, con las palmas de las manos en carne viva, llorando de frustración. Había pasado una semana desde que fue abandonada allí. Soledad estaba más delgada, a pesar del gran vientre. Su rostro estaba pálido, con profundas ojeras. Las ropas, antes limpias y bien cuidadas, estaban sucias de tierra y rasgadas en algunos puntos de tanto andar por el monte buscando comida. Empezaba a aceptar una verdad terrible. Quizás no lograría sobrevivir allí. Quizás Octavio había conseguido lo que quería. Quizás aquella casa abandonada era realmente su tumba. Fue en la mañana del 8º día que todo cambió. Soledad estaba agachada cerca del arroyo, lavándose el rostro con el agua fría, cuando escuchó un sonido que no había escuchado en días. Cascos de caballo. Su corazón se aceleró. ¿Sería Octavio regresando? ¿Sería alguien de la familia Montes viniendo a confirmar si ya estaba muerta? Se levantó rápidamente,
el movimiento brusco haciendo que su cabeza diera vueltas por un momento de mareo. A través de los árboles, vio a un jinete acercándose por el antiguo camino. No era Octavio, era un hombre mayor, montado en un caballo grande y bien cuidado. Vestía ropas de calidad, pantalones de montar, camisa blanca, chaleco oscuro, sombrero de ala ancha. Había autoridad en su postura, en la manera en que sostenía las riendas, en el modo en que su mirada barría el terreno. El hombre vio a Soledad al mismo tiempo que ella lo vio a él. Tiró de las riendas, haciendo que el caballo se detuviera, y la observó por un largo momento. Soledad se quedó inmóvil, sin saber si debía correr, esconderse o simplemente esperar. Parte de ella no tenía ya energía, ni para huir. El hombre desmontó del caballo, con la facilidad de alguien acostumbrado a cabalgar desde niño. Era alto, debía tener alrededor de 48 o 50 años. Tenía cabello grisáceo en las sienes, bigote bien recortado, rostro marcado por arrugas que hablaban de años bajo el sol fuerte. Sus ojos eran oscuros, penetrantes, pero no crueles. Había en ellos más curiosidad que hostilidad. «Buenos días», dijo, su voz grave y controlada. «¿Estás bien?» Era una pregunta tan absurda, dadas las circunstancias, que Soledad casi se ríe. Obviamente estaba lejos de estar bien. Sucia, delgada, embarazada, sola en una propiedad abandonada. Pero algo en la voz del hombre, en el tono genuino de la pregunta, hizo que las lágrimas subieran a sus ojos. «No», respondió simplemente, su voz saliendo ronca de tanto no usarla en los últimos días. «No estoy bien». El hombre dio un paso hacia ella, luego se detuvo como si no quisiera asustarla. «¿Qué estás haciendo aquí? Esta propiedad fue abandonada hace años. Nadie vive aquí». «Me trajeron», dijo Soledad, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia. «Me tiraron aquí, dijeron que muriera aquí». La expresión del hombre cambió. La curiosidad dio paso a algo más sombrío, una rabia contenida. «¿Quién hizo esto? ¿Quién te trajo aquí?» Soledad dudó. Parte de ella temía hablar, miedo de las consecuencias. Pero otra parte, la parte que estaba demasiado cansada para tener miedo, simplemente lo soltó todo. «La familia de mi esposo. Mi esposo murió hace 2 meses en un accidente. Me culparon. Dijeron que traje mala suerte. Me expulsaron y me trajeron aquí en medio de la noche. Me abandonaron sin comida, sin nada». El hombre se quedó en silencio por un momento, procesando aquella información. Luego preguntó, «¿Cómo te llamas?» «Soledad. Soledad Montes». «Soledad. Mi nombre es Esteban Ríos. Soy dueño de la Hacienda Santa Cruz. Esta propiedad donde estás, esta casa, es parte de mis tierras». Soledad sintió el corazón hundirse. Él era el dueño. También la iba a echar. No tenía a dónde ir, pero él la mandaría lejos de todas formas. «Yo no lo sabía», dijo rápidamente. «No sabía que era su propiedad. Solo me dejaron aquí. Puedo irme. Solo necesito tiempo para». «Usted está embarazada», interrumpió Esteban, no como pregunta, sino como constatación. «¿De cuántos meses?» «8 meses. Casi 9. ¿Y está aquí sola?» «Hace una semana, sin comida adecuada, sin ayuda». Soledad solo asintió con la cabeza, incapaz de hablar sin desmoronarse por completo. Esteban se pasó la mano por el rostro, un gesto de alguien tratando de controlar una rabia profunda. Luego miró a Soledad de nuevo y había una decisión en sus ojos. «Venga conmigo». «¿Cómo va a venir conmigo a la hacienda? No voy a dejar a una mujer embarazada morir de hambre en mis tierras. Eso sería una vergüenza que yo no cargaría». Soledad no supo qué decir. ¿Sería una trampa? ¿Más crueldad disfrazada de bondad? Pero mirando a los ojos de Esteban Ríos, no vio maldad, solo firmeza y algo que parecía ser decencia. «¿Pero mis empleados, mi familia, aceptarán?» «Soy dueño de la Hacienda Santa Cruz. Lo que yo decido se hace», dijo Esteban con una autoridad tranquila. «Ahora venga. Usted necesita comer, necesita limpiarse, necesita cuidados adecuados antes de que este bebé nazca». Él la ayudó a subir al caballo, sentándola adelante mientras él montaba atrás, sujetando las riendas. Soledad se agarró como pudo, sintiendo la firmeza del cuerpo del hombre detrás de ella, manteniéndola segura en la silla.
Era la primera vez en una semana que no estaba sola, y la sensación era tan abrumadora que tuvo que cerrar los ojos para contener las lágrimas. La cabalgata hasta la casa grande de la hacienda Santa Cruz tomó cerca de 20 minutos. El camino pasaba por extensos campos de agave, luego por pastos, donde el ganado pastaba tranquilamente. Finalmente, la casa grande apareció en la cima de una suave elevación. Era una construcción imponente de 2 pisos, con un amplio porche, grandes ventanas, techo de tejas bien conservado. Había jardines alrededor, árboles frondosos ofreciendo sombra, un ancho patio de tierra apisonada, donde gallinas picoteaban libremente. Esteban ayudó a Soledad a bajar del caballo. Estaba mareada, las piernas débiles, y él necesitó sostenerla por el brazo para que no cayera. Una mujer anciana salió corriendo de la casa al verlo llegar. Era delgada, de cabello completamente blanco, recogido en un moño, rostro arrugado, pero ojos aún vivos y alertas. Usaba un vestido oscuro, sencillo, y un delantal blanco. «Doña Rosa», llamó Esteban. «Necesito su ayuda. Esta es Soledad. Está embarazada de casi 8 meses y fue abandonada sin comida ni agua en la casa vieja del administrador. Necesita cuidados urgentes». Doña Rosa miró a Soledad con una mezcla de asombro y compasión. «¿La casa vieja? Ese lugar ha estado abandonado por años. ¿Quién haría algo así a una mujer embarazada? Eso lo averiguaré después», dijo Esteban con una voz que prometía consecuencias. «Por ahora, cuídela. Baño caliente, comida ligera, ropa limpia, y llame al doctor Morales. Quiero que la examine hoy mismo». «Sí, señor». Doña Rosa inmediatamente tomó a Soledad por el brazo, guiándola con gentileza hacia adentro de la casa. «Venga, mi hija, vamos a cuidarla». Soledad miró hacia atrás una vez, viendo a Esteban observarla entrar en la casa. Había algo en su mirada que no podía descifrar. ¿Preocupación? ¿Rabia por las injusticias que ella había sufrido o algo más? Dentro de la casa grande, Soledad fue llevada a un cuarto al fondo de la planta baja. Era sencillo, pero limpio, con una cama de verdad cubierta con sábanas blancas. Había una cómoda, una silla, una pequeña mesa con una palangana y una jarra de agua. Para alguien que había pasado una semana durmiendo en el suelo de tierra apisonada, aquello parecía un palacio. Doña Rosa preparó un baño tibio en una bañera de madera, añadiendo hierbas que llenaron el aire con un aroma calmante. Soledad se sumergió en aquella agua con un suspiro de alivio tan profundo que casi pareció un sollozo. El agua se oscureció rápidamente con la suciedad acumulada de días. Doña Rosa la ayudó a lavar el cabello, a frotarle la espalda, tratándola con la gentileza de una madre cuidando a una hija. Después del baño, Soledad vistió una camisola limpia que Doña Rosa le trajo. Se sentó en la cama y la sirvienta trajo una bandeja con comida. Caldo de pollo tibio, pan fresco con mantequilla, un vaso de leche. Doña Rosa le indicó comer despacio, en pequeñas cantidades, para no sobrecargar el estómago que había estado vacío por tanto tiempo. Cada cucharada de aquel caldo era como una bendición. Soledad comió lentamente, saboreando cada sorbo, sintiendo la comida calentar su cuerpo de adentro hacia afuera. Cuando terminó, se reclinó en las almohadas limpias, y por primera vez en más de una semana se permitió relajar. Sintió al bebé moverse dentro de ella, un movimiento fuerte y sano, como si el niño también estuviera agradecido por el alimento finalmente recibido. El doctor Morales llegó al final de la tarde. Era un hombre de mediana edad, con gafas redondas y modales gentiles. Examinó a Soledad cuidadosamente, escuchando los latidos del corazón del bebé, palpando el vientre para sentir la posición del niño, haciendo preguntas sobre su salud general. «El niño está bien», anunció finalmente. «Milagrosamente bien, considerando las circunstancias. Usted es fuerte, Soledad. Su cuerpo protegió a este bebé incluso en condiciones terribles, pero necesita reposo ahora. Buena alimentación. Nada de esfuerzos. Este niño puede nacer en cualquier momento en las próximas semanas». Después de que el doctor se fue, Esteban tocó a la puerta del cuarto. «¿Puedo entrar?», preguntó, manteniéndose respetuosamente fuera hasta que ella respondiera. «Puede», dijo Soledad, jalando la cobija hasta el pecho,
de repente consciente de la extraña situación en la que se encontraba. Estaba en la casa de un hombre que apenas conocía, usando ropa prestada, habiendo sido rescatada como si fuera una mendiga encontrada en el camino. Esteban entró, pero se quedó cerca de la puerta, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Cómo se siente? Mejor, mucho mejor. Gracias, don Esteban, por todo, por la comida, por el baño, por traerme aquí. No sé cómo le pagaré. Usted no me debe nada, interrumpió Esteban. Lo que le hicieron fue cruel e inhumano. Ninguna persona decente dejaría pasar esto sin hacer nada. Soledad bajó los ojos, las lágrimas amenazando con caer de nuevo. No estaba acostumbrada a la bondad. En los últimos meses solo había conocido rechazo, acusaciones, crueldad. La gentileza de aquel hombre la desarmaba por completo. Soledad, necesito hacerle algunas preguntas, dijo Esteban, tomando una silla y sentándose, pero manteniendo una distancia respetuosa. ¿Cómo se llama esa familia que la trajo? Los Montes. Don Rafael Montes y sus hijos Octavio y Marta viven cerca del pueblo de San Miguel de Allende. Esteban asintió como si estuviera grabando aquellos nombres en la memoria. ¿Y usted no tiene familia propia? ¿Nadie que pueda ayudarla? No. Mis padres murieron cuando yo era joven. No tengo hermanos. No tengo tíos o primos cercanos. Estuve casada 2 veces. Mi primer marido murió hace 5 años. El segundo, Ramiro, murió hace 2 meses. Hizo una pausa, luego añadió. Me culparon por su muerte. Dijeron que traje mala suerte. ¿Y la trajo?, preguntó Esteban, mirándola directamente a los ojos. Soledad encontró su mirada y respondió con firmeza. No, Ramiro cayó de un tejado. Fue un accidente, pero necesitaban a alguien a quien culpar, y yo era el blanco más fácil. Esteban la estudió por un largo momento. Luego sintió que había tomado una decisión. Soledad, puede quedarse aquí hasta que el bebé nazca. Después de eso, hablaremos sobre el futuro, pero por ahora está bajo mi protección. Nadie la lastimará mientras esté en esta casa. No sé cómo agradecerle. No necesita agradecer. Solo descanse y cuide de usted y de ese bebé. Se levantó para irse, luego se detuvo en la puerta y se giró. Una última cosa, usted comerá con doña Rosa en la cocina. No es apropiado que coma en el salón principal conmigo, no siendo pariente ni empleada formal. Espero que lo comprenda. Comprendo, dijo Soledad. Era el orden natural de las cosas en esa época. Una mujer sola, sin posición social definida, no tenía lugar a la mesa de un hacendado soltero. Esa noche, Soledad durmió en una cama de verdad por primera vez en más de una semana. Sus sueños eran confusos, mezclando el horror de la casa abandonada con la extrañeza de estar en la hacienda de un desconocido. Pero cuando despertó a la mañana siguiente, con el sol entrando por la ventana y el olor a café fresco viniendo de la cocina, supo que algo había cambiado fundamentalmente en su vida. Aún no sabía que ese cambio sería mucho mayor y más sorprendente de lo que pudiera imaginar. Los días siguientes, en la hacienda Santa Cruz, pasaron en una rutina tranquila que Soledad no conocía desde hacía mucho tiempo. Se despertaba con el canto de los gallos, tomaba el desayuno con doña Rosa en la cocina amplia y olorosa, pasaba las mañanas descansando o caminando lentamente por el jardín. Cuando el sol no era muy fuerte, las tardes las dedicaba a pequeños trabajos de costura que doña Rosa le traía, más para mantenerla ocupada que por necesidad real. Soledad veía a Esteban Ríos solo de lejos durante el día. Salía temprano para supervisar el trabajo en la hacienda y volvía al anochecer, cubierto de polvo del camino, con el rostro marcado por el cansancio de un día entero bajo el sol. A veces, sus miradas se cruzaban cuando él pasaba por el jardín y él asentía con la cabeza en un saludo respetuoso antes de seguir su camino. Doña Rosa era una compañía constante y acogedora. Tenía 63 años y trabajaba para la familia Ríos desde que era joven. Había servido a los padres de Esteban, luego lo había cuidado de niño, y ahora continuaba en la casa como gobernanta, cocinera y, en palabras de ella misma, como la única persona que podía decirle al patrón cuándo estaba siendo terco. Le contó a Soledad una tarde, mientras preparaban conservas de guayaba.
La esposa de Esteban, doña Elena, era una mujer preciosa. Doña Rosa dijo con nostalgia en la voz: cabello negro, ojos verdes, risa que llenaba la casa. El patrón estaba loco por ella. Se casaron cuando él tenía 25 y ella solo 18. Fueron felices por 20 años. ¿Qué le pasó a ella?, preguntó Soledad, cortando las guayabas en trozos uniformes. ¿Fiebre? Doña Rosa suspiró. Hace 2 años. Empezó como un resfriado simple, luego empeoró rápido. En 1 semana estaba delirando. En 2 estaba muerta. El doctor Morales dijo que era neumonía. El patrón no salió de su lado ni un momento, pero no sirvió de nada. Dios la quiso de vuelta. ¿Tuvieron hijos? No. Esa era una tristeza para ambos. Doña Elena se embarazó 3 veces, pero perdió a todos. Después de la tercera vez, el doctor dijo que era peligroso intentarlo de nuevo. Así que se quedaron solos ellos dos, hasta que ella partió, y él se quedó completamente solo. Soledad sintió una punzada de tristeza por el hombre que la había rescatado. Entendió mejor ahora la soledad que veía en sus ojos, el peso que cargaba sobre los hombros. Él conocía la pérdida tan bien como ella. «¿La gente del pueblo habla mucho de él?», preguntó Soledad, curiosidad y algo más tiñendo su voz. «Hablan», respondió doña Rosa con una sonrisa conocedora. «Dicen que necesita casarse de nuevo. Las viudas y las señoritas solteras de buena familia viven inventando excusas para visitarlo, pero él las trata con educación fría y nunca da pie a nada. Creo que aún ama demasiado a la difunta para pensar en otra mujer». Soledad no respondió, pero se quedó pensando en aquellas palabras el resto del día. Fue una mañana de sábado, 2 semanas después de su llegada a la hacienda, que todo cambió. Soledad estaba en el jardín, sentada en un banco de madera bajo un árbol frondoso, cuando Esteban se acercó. No vestía sus ropas de trabajo habituales, sino ropas más formales: pantalones oscuros, camisa blanca almidonada, chaleco. Parecía tener algo importante en mente. «Soledad, ¿puedo hablar con usted?», preguntó, su voz más seria de lo normal. «Claro, don Esteban». Se sentó a su lado en el banco, pero manteniendo una distancia respetuosa. Guardó silencio por un momento, como si estuviera organizando sus pensamientos. Luego comenzó a hablar. «Soledad, hace 2 semanas que está aquí. El doctor Morales dice que el bebé puede nacer en cualquier momento. Ahora está sana, recuperada de las privaciones que sufrió. Eso me alegra. Le agradezco todo lo que ha hecho por mí», dijo Soledad sinceramente. «Sin su ayuda, mi hijo y yo estaríamos muertos». Esteban asintió, aceptando el agradecimiento, pero había algo más pesado en su expresión. «Es sobre eso de lo que necesito hablar, sobre lo que sucede después de que el bebé nazca». Soledad sintió un apretón en el pecho. Ahí venía. Iba a echarla. Había sido amable. Le había dado tiempo para recuperarse, pero ahora quería su casa de vuelta, su rutina normal, sin una extraña ocupando espacio. «Entiendo», dijo rápidamente, tratando de mantener la voz firme. «Me iré tan pronto como pueda moverme con el bebé. No abusaré más de su hospitalidad». «¿No es eso?», dijo Esteban, girándose para mirarla directamente. «Soledad, ¿ha pensado en lo que pasará cuando salga de aquí? ¿A dónde irá? ¿Cómo mantendrá a un niño recién nacido?». Soledad abrió la boca para responder, pero no tenía respuesta. La verdad era que había evitado pensar en ello, empujando el problema a un futuro indefinido, porque no tenía solución. «Encontraré trabajo», dijo finalmente, pero incluso para sus propios oídos sonaba poco convincente. «¿Puedo coser? ¿Puedo cocinar? ¿Puedo?» «Nadie contratará a una mujer con un bebé recién nacido», interrumpió Esteban, pero no con crueldad, solo con la firmeza de quien conoce la realidad. «Usted lo sabe tan bien como yo, y aun si encontrara trabajo, ¿quién cuidaría al niño mientras usted trabaja? ¿Cómo conseguiría pagar por alojamiento y comida con lo que gana? Entonces, ¿qué sugiere usted?», preguntó Soledad, una punzada de desesperación entrando en su voz. «¿Que me vaya a un asilo? ¿Que entregue a mi hijo para que otro lo críe? No». Esteban respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. «Sugiero que se case conmigo».
El silencio que siguió fue tan completo que Soledad podía oír su propio corazón latiendo. Estaba segura de que había oído mal. No era posible que él hubiera dicho eso. ¿Qué? Finalmente logró preguntar, su voz apenas saliendo de su garganta. Estoy proponiendo matrimonio, dijo Esteban, manteniendo su voz controlada, como si estuviera discutiendo un contrato comercial. Un matrimonio de conveniencia, dejando claro. No estoy hablando de amor o romance. Estoy hablando de una solución práctica para un problema que nos beneficiaría a ambos. Soledad lo encaró, tratando de procesar aquello. Don Esteban, ¿está loco? Soy una viuda embarazada, pobre, sin familia, sin nada que ofrecer. Usted es un hacendado rico, respetado. ¿Por qué? Permítame explicarle, interrumpió Esteban. Desde que mi esposa murió hace 2 años, vivo bajo presión constante de la sociedad. Dicen que no es natural que un hombre de mi edad viva solo, que necesito una esposa para administrar la casa, para dar continuidad al nombre de la familia. Los chismes son incesantes. Mujeres aparecen aquí con las excusas más absurdas, todas interesadas en convertirse en la próxima señora Ríos. Soledad comenzaba a entender, pero aún parecía irreal. ¿Y usted quiere casarse conmigo para acabar con los chismes? Parcialmente, admitió. Pero hay más. Esta casa está vacía. Soledad, silenciosa. Doña Rosa hace lo que puede, pero se está haciendo vieja. La casa necesita una dueña, alguien que la cuide de verdad, y yo. Hizo una pausa, algo doloroso cruzó su rostro. Yo siempre quise tener hijos. Mi esposa y yo lo intentamos, pero nunca pudimos. Ella perdió 3 bebés. Verla aquí cargando una vida me hizo darme cuenta de que tal vez esta sea mi única oportunidad de tener una familia de nuevo. Pero no sería su hijo, dijo Soledad. Sería hijo de mi difunto marido, que nunca conocerá al padre biológico. Esteban respondió. Ese niño necesita un padre, Soledad, y usted necesita un marido que le dé respetabilidad, protección, un nombre. Piense bien. Si se casa conmigo antes de que el bebé nazca, ese niño será registrado como mío, tendrá mi apellido, crecerá como heredero de la Hacienda Santa Cruz, tendrá educación, futuro, todo lo que usted no puede darle sola. Soledad puso las manos sobre el vientre, sintiendo al bebé moverse. La propuesta era absurda, imposible, completamente fuera de cualquier cosa que pudiera haber imaginado, pero también era práctica, sensata. De una manera extraña, resolvía todos sus problemas. Le daba a su hijo un futuro que ella nunca podría proporcionarle. ¿Y qué ganaría usted con esto?, preguntó. Además de acabar con los chismes, gano una casa bien cuidada, gano una compañía a la mesa, gano un hijo para criar y dejar mi legado, y gano paz, soledad, para vivir sin presiones sociales, sin mujeres persiguiéndome por interés. Usted no me debe amor. No me debe nada más que respeto y administración competente de esta casa. ¿Sería un matrimonio de verdad?, preguntó ella, sintiendo el rostro calentarse. Quiero decir, ¿sería un matrimonio en papel y a los ojos de la sociedad? Esteban respondió, entendiendo lo que ella no podía preguntar directamente. Tendremos cuartos separados. No esperaré nada de usted, más que ser la señora de esta casa. Si en el futuro algo cambiara entre nosotros, sería por elección mutua, no por obligación. Soledad miró a aquel hombre que la había salvado, que ahora ofrecía salvación una vez más, pero de una forma que ella nunca anticipó. Era locura, era escandaloso, pero también era la única salida real que tenía. La gente hablará, dijo. Dirán que usted se casó con una aprovechada, que yo lo seduje, que hablen, dijo Esteban con firmeza. Aprendí hace mucho tiempo que no se puede controlar lo que la gente dice. Solo se puede vivir con las propias decisiones y tener paz con ellas. Mi decisión es esa. La pregunta es, ¿cuál es la suya? Soledad guardó silencio por un largo momento. Su corazón latía fuerte. Su mente corría en círculos. Pensó en su hijo, en el niño que nacería pronto. Pensó en el futuro incierto que tendría si se negaba. Pensó en la propuesta imposible que se le estaba haciendo. Acepto, dijo finalmente, su voz temblando más firme. Acepto casarme con usted.
Esteban soltó un suspiro que parecía cargar el peso de muchas preocupaciones. Entonces está decidido. Hablaré con el padre Ignacio hoy mismo. Necesitamos casarnos antes de que el bebé nazca, para que no haya dudas sobre la paternidad a ojos de la ley y la Iglesia. ¿Padre Ignacio? Soledad sintió un escalofrío de miedo. Él me conoce. Sabe que soy viuda hace poco. Hará preguntas y yo tendré respuestas, dijo Esteban con la confianza de alguien acostumbrado a que su voluntad sea atendida. Deje eso conmigo. Esa misma tarde, Esteban cabalgó hasta el pueblo para hablar con el padre Ignacio. Volvió al anochecer con expresión sombría. El cura puso objeciones, dijo con firmeza. Dijo que era indecoroso, que debería esperar al menos un año de luto por mi esposa, que usted debería esperar al menos un año de luto por su marido. Dijo que la gente iba a hablar mal. ¿Y qué le respondió usted?, preguntó Soledad, el miedo apretándole el pecho. Le recordé que mi difunta esposa ya partió hace 2 años, no 1. Le recordé también que hago las mayores donaciones para la reforma del techo de la iglesia. Y le recordé, por último, que no estaba pidiendo su permiso, estaba informando mi decisión. Realizará la ceremonia el próximo lunes. Soledad apenas podía creerlo. Lunes, de aquí a 3 días. En 3 días, dejaría de ser Soledad Montes, viuda sin perspectivas, y se convertiría en Soledad Ríos, esposa de uno de los hombres más ricos de la región. La noticia del matrimonio explotó en el pueblo como pólvora. Durante toda esa semana, los chismes fueron incesantes. Decían que Soledad era una aprovechada que sedujo al hacendado. Decían que el bebé era suyo, y todo lo demás era mentira para encubrirlo. Decían que ella había practicado brujería para conquistarlo. Decían que él se había vuelto loco de Soledad. Pero Esteban ignoró todo eso con la tranquilidad de quien está seguro de sus decisiones. Continuó su rutina normal, saliendo temprano para supervisar la hacienda, volviendo al anochecer. La única diferencia era que ahora cenaba con Soledad en el salón principal y no más solo. Las comidas eran inicialmente silenciosas e incómodas. Soledad no sabía qué decir, cómo comportarse. Esteban parecía igualmente incómodo con la nueva dinámica, pero poco a poco comenzaron a conversar. Pequeñas cosas al principio, sobre el clima, sobre el trabajo en la hacienda, sobre los planes para la cosecha de agave. Fue doña Rosa quien rompió el hielo definitivamente una noche, casi 2 semanas después del matrimonio. Entró al comedor con las manos en la cintura y dijo: «Ustedes 2 parecen 2 extraños viviendo en la misma casa. ¿Qué tontería es esta? Usted ahora es la dueña de esta casa, doña Soledad, comience a actuar como tal. Y usted necesita dejar de tratar a su propia esposa como si fuera una huésped temporal». El silencio tras aquel desahogo fue roto por algo inesperado. Esteban se rió. Fue una risa genuina, la primera que Soledad le había escuchado. «Tiene razón, Rosa, como siempre la tiene». Miró a Soledad. «Disculpe si he sido distante. No sé bien cómo hacer que esto funcione». «Yo tampoco», admitió Soledad, y por primera vez sintió una sonrisa verdadera formarse en sus labios. «Pero tal vez podamos descubrirlo juntos». Fue a partir de esa noche que las cosas comenzaron a cambiar. Las conversaciones en la cena se hicieron más largas, más naturales. Esteban comenzó a pedir opinión a Soledad sobre asuntos de la casa, sobre mejoras que podrían hacerse. Soledad, por su parte, comenzó a tomar decisiones sin miedo, reorganizando la cocina, los cuartos de huéspedes, plantando hierbas medicinales en el jardín. Fue justo cuando las cosas comenzaban a asentarse que el problema llegó. Y llegó en la forma de Octavio Montes. Octavio Montes apareció una tarde calurosa de septiembre, cabalgando por el camino que llevaba a la hacienda Santa Cruz, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Soledad estaba en el jardín, regando los esquejes de romero que había plantado la semana anterior, cuando escuchó el sonido de los cascos. Su corazón se heló al reconocer la figura de su cuñado montado en un caballo flaco. Desmontó con arrogancia, amarrando el caballo a un poste y caminando hacia ella, sin esperar invitación. Octavio tenía la misma expresión de desdén que Soledad recordaba de aquella terrible noche en que la abandonó en la casa vieja. «Así que es verdad», dijo, mirándola de arriba abajo. «La viuda miserable se casó con un hacendado rico.
Qué suerte la suya, cuñadita. ¿O será que no fue suerte? ¿Qué quieres aquí, Octavio?, preguntó Soledad, manteniendo la voz firme a pesar del miedo que sentía. Vengo a buscar lo que es mío por derecho, respondió, cruzándose de brazos. Ese niño que carga es hijo de mi hermano, es sangre de los montes. Yo tengo derecho sobre ese niño. Usted no tiene ningún derecho, dijo Soledad, una mano protectora sobre el vientre. Me abandonó para morir. Renunció a cualquier derecho cuando me tiró a esa casa sin comida ni agua. Fue entonces cuando la voz de Esteban cortó el aire como una cuchilla. Y aún así tuvo la audacia de venir a mi propiedad sin ser invitado. Octavio se dio la vuelta y vio a Esteban caminando hacia ellos, viniendo de los establos. El hacendado no estaba armado, pero había algo en su postura, en la manera en que se movía, que hizo a Octavio dar un paso atrás involuntariamente. Coronel Ríos. Octavio intentó asumir un tono respetuoso, pero no pudo disimular por completo la hostilidad. Solo vine a conversar sobre un asunto de familia. Esta mujer ya no es su familia, dijo Esteban, posicionándose al lado de Soledad. Es mi esposa, y el niño que lleva será mi hijo o hija a ojos de la ley. Usted no tiene nada que ver con esto. Esto es un disparate, explotó Octavio, su verdadera naturaleza emergiendo. Ese niño es sangre de mi hermano. Ustedes no pueden simplemente fingir que no lo es. Puedo y lo haré, respondió Esteban con frialdad. Usted abandonó a una mujer embarazada para que muriera. No tiene derecho moral ni legal sobre ella o sobre el niño. Y si ha venido aquí pensando en extorsionar dinero o causar problemas, está muy equivocado. Octavio se dio cuenta de que no podría intimidar a Esteban, como había hecho con Soledad. Cambió de táctica, intentando apelar a la razón. Mire, coronel, seamos prácticos. Toda esta situación es extraña. La gente está hablando. Dicen que hay algo inmoral en este matrimonio apresurado. Si yo empiezo a esparcir que el niño es de mi hermano, que usted se casó con ella solo para encubrir un escándalo. Si hace eso, interrumpió Esteban, su voz baja, pero cargada de amenaza, usaré todo mi poder e influencia para destruirlo a usted y a su familia. Me aseguraré de que nadie en la región haga negocios con ustedes. Me aseguraré de que su padre pierda el empleo que tiene en la hacienda del coronel Velasco. Haré su vida tan miserable que deseará no haber oído nunca mi nombre. El silencio que siguió fue pesado. Octavio miró a Esteban, luego a Soledad, calculando sus opciones. Finalmente se dio cuenta de que estaba luchando una batalla perdida. Esto no va a quedar así, dijo, pero su voz ya no tenía la misma convicción. Un día saldrá a la luz esta verdad. La verdad ya salió a la luz, dijo Esteban. La verdad es que usted es un hombre cruel, que abandonó a una mujer embarazada para que muriera. Esa es la verdad que yo esparciré, si no sale de mi propiedad ahora mismo y nunca más vuelve. Octavio escupió en el suelo, un último gesto de desafío impotente. Luego montó su caballo y partió a todo galope, levantando una nube de polvo. Soledad se dio cuenta de que estaba temblando. Esteban puso una mano gentil en su hombro. Todo está bien, no volverá, y aunque volviera, no tiene poder alguno sobre usted o el niño. Gracias, dijo Soledad, su voz temblorosa. Gracias por defenderme. Es mi esposa, dijo Esteban simplemente. Defenderla no es un favor, es una obligación. Y más que eso, es lo correcto a hacer. Esa noche, por primera vez desde el matrimonio, Soledad y Esteban conversaron de verdad. Se sentaron en el porche después de la cena, observando las estrellas que salpicaban el cielo oscuro. Y ella le contó todo. Contó sobre su primer matrimonio, sobre la muerte de aquel marido, sobre conocer a Ramiro y tener la esperanza de finalmente tener hijos. Contó sobre el accidente, sobre las acusaciones injustas, sobre el miedo que sentía todos los días en la casa de los Montes. Esteban, por su parte, habló de Elena, su difunta esposa, sobre cómo se conocieron en una fiesta, sobre los 20 años felices que tuvieron juntos, sobre el dolor de perderla, sobre los 3 bebés que nunca llegaron a nacer, sobre el vacío que aquellas pérdidas dejaron. A veces me pregunto si este niño que carga no es un regalo, dijo Esteban, mirando el cielo estrellado. Un último regalo de Elena enviado de una manera que yo nunca esperaría.
Soledad sintió lágrimas en los ojos. «Cuidaré bien de este niño», prometió, «y haré mi mejor esfuerzo para ser una buena señora de esta casa, para honrar la memoria de su esposa». «Ya lo está haciendo», respondió Esteban, y por primera vez desde que se conocieron, tomó su mano y la sostuvo por un momento. «Ha traído vida de vuelta a esta casa, ha traído esperanza». Fue 3 días después de aquella conversación que comenzaron los dolores. Era una mañana de sábado y Soledad estaba ayudando a doña Rosa a preparar conservas cuando sintió la primera contracción. Pensó inicialmente que era solo incomodidad normal del embarazo avanzado, pero el dolor regresó más fuerte 20 minutos después. «Doña Rosa, llámela», llamó ella, su voz revelando el nerviosismo. «Creo que es hora». Doña Rosa inmediatamente dejó lo que estaba haciendo. «Santo Dios, usted tiene dolor. ¿Cuánto tiempo es entre una y otra?» 20 minutos, creo. «Entonces, ¿aún tenemos tiempo?», dijo doña Rosa, asumiendo el control de la situación con la calma de quien ya ha visto muchos partos. «Vamos a llevarla al cuarto. Enviaré a buscar al doctor Morales y a doña Socorro, la partera. Todo va a estar bien». Soledad fue llevada al cuarto que ocupaba desde su llegada a la hacienda. Doña Rosa la ayudó a acostarse, cambió sus sábanas por otras limpias, preparó palanganas con agua tibia y paños limpios. Esteban apareció en la puerta, el rostro pálido de preocupación. «¿Cómo está ella?», preguntó a doña Rosa. «Está bien. Los dolores comenzaron hace poco. Aún pueden tardar horas. ¿Va a llamar al doctor? Ya mandé a Pedro a buscarlo». Miró a Soledad, acostada en la cama, el rostro contraído por otra contracción. «¿Estás bien? ¿Necesitas algo?» «Estoy bien», logró decir Soledad entre respiraciones profundas. «Solo con miedo». Esteban entró en el cuarto y se arrodilló al lado de la cama tomando su mano. «Eres fuerte. Sobreviviste a cosas terribles. Sobrevivirás a esto también, y estaré aquí todo el tiempo». El trabajo de parto duró 12 horas. El doctor Morales llegó después de 2 horas y examinó a Soledad, declarando que todo progresaba normalmente. Doña Socorro, la partera, llegó poco después, una mujer experimentada de 50 años que ya había traído al mundo a más de 200 niños. Las horas pasaron lentamente, marcadas por contracciones cada vez más frecuentes e intensas. Soledad sudaba, gritaba, lloraba. Doña Rosa se quedó a su lado todo el tiempo, limpiándole el rostro con paños húmedos, susurrando palabras de aliento. Esteban se quedó fuera del cuarto, como era apropiado para un hombre, pero Soledad podía oírlo caminando de un lado a otro en el pasillo, claramente angustiado. Cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rojo, doña Socorro finalmente anunció: «Es hora, la cabeza ya está coronando». «Un empujón más, doña Soledad. Vamos, fuerza». Soledad reunió toda la fuerza que le quedaba y empujó. Sintió algo romperse dentro de ella, sintió la presión insoportable, y entonces, de repente, alivio y enseguida, el sonido más hermoso del mundo, el llanto agudo de un recién nacido. «Es una niña», anunció doña Socorro, levantando al bebé para que Soledad viera. «Una niña hermosa y sana». Soledad se derrumbó en lágrimas de agotamiento y alegría. Doña Socorro cortó el cordón umbilical, limpió al bebé y lo envolvió en un paño limpio antes de colocarlo en los brazos de Soledad. La niña era pequeña, pero perfectamente formada, con un mechón de cabello oscuro, ojos cerrados, manitas diminutas que se abrían y cerraban. «Hola, pequeña», susurró Soledad besando la frente del bebé. «Hola, mi hija, estás a salvo ahora. Tu madre está aquí». Doña Rosa abrió la puerta y llamó a Esteban. «¿Quiere conocer a su hija?». Esteban entró en el cuarto, y Soledad vio lágrimas en sus ojos cuando se acercó a la cama. Miró al bebé con una expresión de asombro absoluto, como si estuviera viendo un milagro. «Es perfecta», susurró. «Absolutamente perfecta». «¿Quieres sostenerla?», preguntó Soledad. Con manos temblorosas, Esteban tomó a la niña en sus brazos. El bebé dejó de llorar casi inmediatamente, como si reconociera la seguridad de aquel abrazo. Esteban la meció suavemente. Una lágrima finalmente resbaló por su rostro. «Bienvenida al mundo, pequeña»,
dijo con voz ahogada. Bienvenida a tu casa. ¿Cómo vamos a llamarla?, preguntó Soledad. Esteban la miró y luego de vuelta al bebé. ¿Qué tal, Elena? En honor a mi primera esposa, a ella le habría encantado esta niña. Soledad sintió su corazón encogerse de emoción. Elena Ríos es perfecto. Los meses siguientes fueron de profunda transformación. La pequeña Elena era una bebé sana y tranquila, que dormía bien y mamaba bien. Soledad se recuperó rápidamente del parto y asumió completamente su papel como señora de la Hacienda Santa Cruz. Reorganizó toda la casa. Contrató a 2 sirvientas más para ayudar a doña Rosa, que se estaba haciendo vieja para el trabajo pesado. Plantó un jardín de flores que floreció gloriosamente en la primavera. Pero la mayor transformación ocurrió entre Soledad y Esteban. Lo que comenzó como un acuerdo práctico, un matrimonio de conveniencia para resolver problemas mutuos, se fue transformando lentamente en algo más profundo. Cenaban juntos todas las noches, conversando sobre el día, sobre los planes para la hacienda, sobre la pequeña Elena. Compartían pequeños momentos, una risa por algo tonto, una mirada que duraba un poco más de lo necesario, manos que se tocaban al pasar documentos o al tomar a la bebé. Fue una fría noche de junio, 8 meses después del matrimonio, que todo cambió definitivamente. Soledad estaba en el cuarto de Elena, meciendo al bebé que lloraba con cólicos, cuando Esteban apareció en la puerta. ¿Necesita ayuda?, preguntó. «Tiene dolor de barriga», dijo Soledad, preocupación evidente en su voz. «Nada de lo que hago parece ayudar». Esteban entró y tomó a Elena de sus brazos. Comenzó a caminar por el cuarto, meciendo al bebé contra su pecho, haciendo un sonido suave y rítmico. Para sorpresa de ambos, Elena dejó de llorar casi inmediatamente, relajándose contra el ancho pecho de Esteban. «¿Cómo hizo eso?», preguntó Soledad maravillada. «No sé», respondió Esteban con una pequeña sonrisa. Tal vez solo le gustó cambiar de brazos. Se quedaron allí quietos por un momento, observando al bebé finalmente dormirse. Fue Soledad quien habló primero, su voz baja para no despertar a Elena. «Esteban, necesito decirle algo». Ella comenzó sintiendo su corazón latir más rápido. «Sé que nuestro matrimonio fue un acuerdo. Sé que hizo esto por bondad para ayudarme, pero yo no puedo seguir fingiendo que es solo eso para mí. Me enamoré de usted», Soledad confesó. Las palabras salieron en un susurro. «No sé cuándo sucedió. Quizás fue poco a poco. En cada pequeña gentileza, en cada conversación, en cada momento en que usted sostuvo a Elena, como si fuera realmente su hija. Sé que usted aún ama a Elena, su primera esposa, y yo no espero que usted». Esteban la interrumpió suavemente. «¿Cree que sigo viviendo solo en el pasado, que no me doy cuenta de cómo ha iluminado esta casa, cómo ha traído vida de vuelta a un lugar que estaba muerto? Yo también me enamoré de usted, Soledad». Puso cuidadosamente al bebé dormido en la cuna. Luego, se giró hacia Soledad y tomó sus manos. «Siempre amaré a Elena. Ella fue una parte importante de mi vida, pero ella se fue. Y usted está aquí viva, real, trayendo alegría que yo pensaba nunca más sentir. Intenté luchar contra esto, pensando que sería desleal con la memoria de Elena. Pero luego me di cuenta de que Elena habría querido exactamente esto. Ella nunca habría querido que yo viviera solo y triste por el resto de mi vida». Se inclinó y besó a Soledad, no la frente como había hecho el día de la boda, sino en los labios. Fue un beso suave, tierno, cargado de promesas de un futuro compartido. Aquella noche marcó el verdadero inicio de su matrimonio. No más un acuerdo de conveniencia, sino una unión de amor verdadero construida sobre respeto, compañerismo y cariño genuino. Los años siguientes fueron de tranquila felicidad. La Hacienda Santa Cruz prosperó bajo la administración de Esteban y Soledad. La pequeña Elena creció fuerte y sana, una niña lista, de cabello oscuro y sonrisa radiante. A los 3 años, corría por los jardines de la hacienda, persiguiendo gallinas y riendo a carcajadas. A los 5, ya ayudaba a su madre a recolectar hierbas del jardín. A los 7, acompañaba a su padre en las inspecciones de la hacienda, montada en un pony manso que Esteban había comprado especialmente para ella. Soledad nunca tuvo más hijos.
Hubo un embarazo cuando Elena tenía 4 años, pero perdió al bebé al tercer mes. Fue devastador. Pero Esteban la consoló, recordándole que ya tenían a Elena y que ella era bendición suficiente para una vida entera. Los chismes sobre el matrimonio apresurado terminaron por morir. Al ver el amor genuino entre Soledad y Esteban, hasta las chismosas más feroces tuvieron que admitir que tal vez habían juzgado mal la situación. Doña Mariana, la esposa del juez, llegó a pedir disculpas años después, admitiendo que se había equivocado en sus juicios. Octavio Montes nunca más apareció. Supieron por terceros que la familia Montes se había mudado a otra región después de que don Rafael perdiera su empleo. Sus malas acciones volvieron para acecharlos de maneras que nunca imaginaron. Doña Rosa vivió hasta los 75 años, tiempo suficiente para ver a Elena crecer y convertirse en una joven, educada y gentil. Cuando falleció, fue enterrada en el pequeño cementerio de la hacienda, con una lápida que decía: Rosa Soto, madre de corazón para todos los que pasaron por su cocina. Elena creció sin saber nunca la verdad completa sobre sus orígenes. Para ella, Esteban siempre fue su padre, el único padre que había conocido. Soledad había decidido contarle la verdad cuando su hija fuera mayor, pero Esteban la convenció de lo contrario. Ella no necesita saberlo, había dicho. Soy su padre en todos los sentidos que importan. La crié, la amé, todo se lo dejaré a ella. La sangre no es lo que hace a una familia, el amor sí lo es. Y él tenía razón. Elena creció amada, segura, feliz. Se convirtió en una joven hermosa e inteligente, que a los 18 años se casó con un joven abogado de buena familia. Tuvo 3 hijos, dándole a Soledad y Esteban los nietos que siempre habían deseado. Soledad vivió hasta los 72 años. Falleció una tranquila tarde de otoño, sentada en el porche de la casa grande, mirando los jardines que había plantado décadas antes. Esteban estaba a su lado, sosteniendo su mano, como lo había hecho en tantos momentos importantes de sus vidas. Antes de partir, ella lo miró y susurró: Salvó mi vida aquel día. Nos salvó a mí y a Elena. Nos dio un hogar, una familia. Amor, ¿cómo puedo agradecerle por eso? Esteban, ahora con 84 años, cabello completamente blanco, pero ojos aún brillantes, apretó su mano. Agradeciste todos los días con cada sonrisa, con cada momento de felicidad que compartimos. Transformaste esta casa en un hogar de verdad. Me diste un motivo para volver a vivir. Soy yo quien debería agradecer. Soledad sonrió, cerró los ojos y partió en paz, rodeada por el amor que había construido, por la familia que había criado, por el legado que dejaba. Esteban la siguió 6 meses después, incapaz de vivir sin la mujer que trajo la luz de vuelta a su vida. Fueron enterrados uno al lado del otro en el cementerio de la hacienda, bajo un árbol frondoso. Una única lápida marcaba sus tumbas: Soledad y Esteban Ríos, unidos por la providencia, unidos por el amor, unidos para siempre. Elena mantuvo la hacienda Santa Cruz en la familia. Sus hijos crecieron, escuchando la historia de su abuela Soledad, la mujer fuerte que fue abandonada embarazada y encontró no solo refugio, sino amor verdadero en el lugar más inesperado. Era una historia que pasaba de generación en generación, recordando a todos que a veces la desesperación es solo el preludio de algo maravilloso, que la bondad existe incluso en los momentos más oscuros, que la familia no se define por la sangre, sino por el amor y la elección. La casa donde Soledad fue abandonada, aquella construcción vieja de adobe, que casi se convierte en su tumba, fue eventualmente demolida. Pero en su lugar, Elena plantó un jardín de rosas blancas en memoria de la madre que sobrevivió a lo imposible. Y hasta hoy, cuando el viento sopla fuerte por aquellas tierras, dicen que aún se puede sentir algo en el aire. No es tristeza, no es dolor, es esperanza. La esperanza que Soledad cargó incluso en los momentos más oscuros. La esperanza que la mantuvo viva cuando todo parecía perdido. La esperanza que se transformó en amor, en familia, en un legado que duró generaciones. Soledad entró en aquella casa abandonada como una mujer rota, sin nada, sin nadie, esperando solo sobrevivir un día más. Pero salió de allí transformada.
no porque encontrara oro o riqueza material, sino porque encontró algo mucho más raro, un hombre de honor que vio más allá de las apariencias y ofreció no solo refugio, sino dignidad. Y lo que comenzó, como un acuerdo práctico, floreció en el amor más verdadero que ambos conocieron. A veces, los momentos más desesperados de nuestra vida son solo el comienzo de una historia que aún no sabemos que estamos escribiendo. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta. Suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite creer que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. En los comentarios, cuéntame, ¿crees que los peores momentos pueden ser el inicio de algo mejor? Ya tengo otra historia increíble esperándote. Haz clic aquí y ven conmigo en esta próxima jornada.